Departamento de Estéticas do Instituto Escola Nacional de Belas Artes de Montevideo, Uruguai, doutoranda em Educação na Universidade da República, pesquisa em ensino artístico universitário e práticas artísticas contemporâneas. Então, a partir do momento, então, passamos a palavra para a nossa palestrante para iniciar a sua fala. Muchas gracias. Disculpen que mi portuñol va a ser un poco complicado, pero espero que los gestos ayuden al significado de la disertación. Bueno, primeramente buenas tardes a todos, a todas y a los otros todos que quedan. Siempre hay alguien más. Bueno, buenas tardes. Y quería agradecer primeramente a todos los que hicieron que hoy esté aquí, y los voy a nombrar: Carmen Danjolillo, Juliano Siqueira, Alberto Piris, Aleia, ¿no? Y a todos los presentes que hacen a este espacio tan energético, ¿no? Yo vengo a contribuir a este seminario trayendo unas investigaciones sobre prácticas docentes. En nuestro caso es una investigación sobre una comunidad docente en particular, que es la comunidad de docentes de Bellas Artes. Lo que traigo es como un estudio sobre la resistencia de estos docentes ante las amenazas, las agresiones que han tenido que sortear, y la idea es reflexionar sobre ellas y ver si podemos aportar con esto algo a su plan. Por eso yo la llamé así, ¿no? Una cartografía de las prácticas docentes. Voy a traer algunos acontecimientos, ¿no?, de nuestra Escuela Nacional de Bellas Artes. Es posible que ustedes hayan conocido a Silvestre Peciar, ¿no?, que es protagonista de esto que traigo yo aquí. Ustedes saben que la Universidad de la República, o a lo mejor no, es autónoma, no depende del Ministerio de Cultura como acá. Esa es una diferencia que para mí es sustancial para que puedan entender el contexto de lo que voy a plantearles. Lo que les traigo entonces es la historia de la enseñanza del arte en mi país, enseñanza universitaria, la universidad nuestra es pública. Hay otras universidades privadas y religiosas, pero la que les vengo a traer es la universidad pública. Y la enseñanza del arte está impartida por la Escuela Nacional de Bellas Artes, que hoy forma parte de la Facultad de Artes porque ha cambiado de estatuto. Es Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Estudiando la historia de nuestra enseñanza, nos muestra claramente dos aspectos que me parece interesante relevar. Primero, las marcas autoritarias en la enseñanza, que es posible que esto lo podamos generalizar, ¿no?, a nuestros países del continente. América Latina tiene como esa característica: las agresiones están marcadas fuertemente en la enseñanza. Y yo traigo en particular dos momentos, uno en la década del 50, donde esta escuela participaba del Ministerio de Cultura, ¿no?, y que tenía una enseñanza rígida, ¿no?, y que un grupo de estudiantes y docentes logró, a través de ciertas estrategias, que es lo que me interesa como marcar, logró el traspaso de la escuela del ministerio a la universidad. Una universidad pluralista, pública, ¿no?, laica. Y el otro acontecimiento que traigo es esta propia escuela que había pasado del Ministerio de Cultura a la universidad, que en dictadura fue cerrada. Fue cerrada, desmantelada, la sacaron del presupuesto de la universidad. Y cómo este colectivo docente, que fue el mismo que hizo el movimiento anterior, lograron reabrirla y insertarla en el presupuesto económico de la universidad y desarrollar en 8 años un montón de aspectos para el desarrollo de la enseñanza del arte. En 8 años pudieron generar recursos docentes,
generar locales más amplios. Y bueno, eso es como un aspecto de mucho interés para mí, para traerles hoy. Y otro componente de esta enseñanza es como la contraparte, ¿no? Ante la agresividad del medio a la enseñanza, también está la valentía y la creatividad de estos docentes y estudiantes, que también es un valor que quiero traer, ¿no? Esta posibilidad de que esta colectividad se junte nuevamente y resista a los embates políticos. Y esto es a lo que apuntamos en nuestra disertación. Si podría pasar, por favor, la diapo. Una más. Que lo que traigo entonces sería hacer visibles las estrategias en las prácticas docentes universitarias, en la educación pública, frente a los embates del poder y la dinámica del saber. Y para mí, estar acá con ustedes en este momento para nosotros nos preocupa mucho la situación de Brasil. Para mí estar en este momento es muy importante, porque en estos entornos, si nosotros podemos compartir y evaluar, ¿no?, nuestras historias, es posible que podamos sacar experiencias de interés y enfrentar estos momentos que también son amenazantes, ¿no? Nosotros en este momento en el Uruguay, la enseñanza superior, la universitaria, tenemos el problema de la implementación de algunos aspectos del plan Bolonia. A lo mejor acá no es un problema, pero allá sí es, a través de algunas exigencias que se le pide a los estudiantes para poder evaluarlos y calificarlos, y que con esas escolaridades puedan conseguir becas, ¿no?, y vacantes en Europa. Nos exigen a nosotros que cambiemos, modifiquemos nuestras formas de evaluación. Pero no es un cambio formal lo que nos piden que nosotros afectemos nuestras pedagogías, nuestras concepciones de educación. Para el arte, para nosotros, hacer una evaluación ponderada según categorías y calificaciones que sean A, B, C, D, excelente, muy bien, bueno, regular, para nosotros eso es contradictorio a nuestra propia enseñanza, ¿sí? Porque los procesos de evaluación lo que queremos es que el estudiante pueda desarrollar su perspectiva sobre el arte, y no es comparable lo que pueda un estudiante desarrollar en comparación con el otro. Entonces, todo eso va en contra de nuestra propuesta pedagógica, por lo menos en arte. Entonces, bueno, la idea es aportar elementos para proseguir con la defensa de la educación pública, laica también en nuestro país, y fortalecer nuestro rol crítico en la sociedad. Yo creo que es un momento en que los docentes tendríamos como que salir de nuestro ensimismamiento individual y poder juntarnos y generar acciones colectivas, atendiendo a nuestras diferencias, pero realmente hay que generar una respuesta, ¿no? ¿Le puedo pedir, por favor? Gracias. Dos ejemplos, perfecto. Sí, perfecto. Traemos entonces, como les decía, en esta cartografía dos ejemplos, ¿no?, que son ejemplos de nuestra enseñanza. No los traigo para generar un modelo, ¿verdad?, porque entiendo que las prácticas docentes son singulares y responden a las condiciones, ¿no?, socioculturales. El primer escenario, entonces, decíamos, es el que se configura frente a la rigidez de una enseñanza del arte en nuestro país en la década del 50, que se encontraba en la órbita del Ministerio de Cultura, y un grupo de docentes y estudiantes, entre ellos obviamente Silvestre Peciar, ¿no?, un joven estudiante en aquel momento, Jorge Randonea, Prieto, que yo sé que estuvo por acá también por Santa María, generaron acciones, ¿no?, juntándose con algunos docentes para provocar ese cambio, ¿no?, conseguir un espacio para la enseñanza, una enseñanza que estaba pensada de otra manera. Y el segundo escenario es el que se configura en esta misma comunidad dentro de la universidad ante el cierre, ¿no?, en dictadura del servicio. Quiero aclarar que en la dictadura, que fueron 12 años en nuestro país,
el único servicio que fue cerrado fue Bellas Artes. La facultad, el servicio entero fue Bellas Artes. Y que eso se entiende que, como decían algunos poetas, el arte es tan inocente como peligroso, ¿no? Y es peligroso ante estos sistemas de control y de autoritarismo. Y bueno, este segundo escenario, lo que queremos relevar en particular es cómo se generó la apertura, ¿no? La reapertura, que fue cuando terminó la dictadura, ¿no? En el 85. Entendemos que estos momentos, ¿hablo muy rápido? ¿No? ¿No? Dime. Entendemos que estos dos momentos son muy importantes en nuestra enseñanza universitaria. Lo importante es que nos entendamos de alguna manera, ¿verdad? Estamos acá, estamos con nuestra presencia acá. Cómo en estos momentos se logró superar algunos obstáculos generados por el autoritarismo. Le pido la siguiente. La próxima. En nuestro caso, entonces, hacer visibles las prácticas docentes y las resistencias frente al autoritarismo nos sirve para poder generar, primero, un aprendizaje de nuestras propias historias singulares. Por eso también podremos pensarnos en este seminario, en el marco de este seminario, cómo pensar la enseñanza en América Latina, porque cada país tiene como sus condiciones de emergencia de lo que es la enseñanza, ¿no? Y cómo atender estas diversidades y poder comprendernos para generar planes comunes, ¿no? Por lo menos intercambios sustantivos, ¿no? Y bueno, entonces, para iniciarnos en esta cartografía, voy a comenzar con el primer evento, con ese primer escenario de esta Bellas Artes, que nació en 1943 por decreto del presidente Valdomir, dentro del Ministerio de Cultura e Instrucciones, y se incorporó a la Universidad de la República por otro decreto de ley de presupuesto de 1957. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál fue la razón para este traspaso, ¿no? De una enseñanza en el Ministerio de Cultura a una enseñanza en la universidad que es autónoma en nuestro país? Le voy a pedir la siguiente, por favor. Porque está pasando de agudo. Claro. Sigue. Ahí vamos. Perfecto, ahí mismo. Ahí. Esta, digamos, lo que procura es presentarles rápidamente cuál es el problema que se veía ahí en ese primer escenario, ¿no? Una enseñanza rígida, que ustedes lo pueden ver a su izquierda, ¿no? Esta, acá, de la línea hacia acá, que era una enseñanza académica en el sentido del arte académico francés, ¿no? Una enseñanza que decía cómo se debía pintar, cuáles eran los colores, cuáles eran las composiciones, una verdad del arte. Ahora, ¿cuál es el problema? Estos estudiantes, cuando empezaron a ir a las exposiciones en San Paulo y veían lo que ocurría, lo que ven en la otra parte, ¿no?, de la diapo, el arte moderno era incomprensible. Decían, ¿cómo llegan a eso? ¿Cuáles son los fundamentos de esos artistas para generar esas imágenes que son incomprensibles? Estos estudiantes, entre ellos Silvestre Peciar, Randonea, como decíamos, empezaron como a preguntarle a los docentes, ¿cuál es el sentido de esta producción artística? Y estos docentes, imbuidos, ¿no?, en esta forma de enseñar el arte, no le podían dar respuesta. Esto significó una preocupación para esos estudiantes, que se reunieron en una asociación de estudiantes de Bellas Artes, la AEBA. Ustedes van a encontrar la revista Taller expuesta allí,
¿no? Donde escribía Silvestre Pezier. Bueno, en esa revista, que era su órgano de comunicación, planteaban sus inquietudes y generaban sus discusiones sobre lo que estaba pasando en el arte y lo que pasaba en la vida, porque esta es una generación que estaba imbuida, ¿no?, en la efervescencia de la cotidianidad, de lo que pasaba en la sociedad. Por eso escuchar a Elis Regina, ¿no?, me lleva como a ese mundo, ¿no? Es un mundo en los años 50 que no es la de hoy, ¿no?, obviamente. Estos estudiantes que se organizaron en cooperativas de materiales, tenían un órgano de comunicación, viajaban a San Pablo para ver de qué iba todo esto, se juntaron con algunos docentes que estaban a favor de un cambio y a través de algunas estrategias, que vamos a ver algunas, lograron, bueno, esta ubicación de una escuela del ministerio a la universidad. Quiero aclarar que nuestra universidad pública, laica, con concursos docentes, con cátedras libres, ¿no?, con una perspectiva de justicia social en su ley orgánica, en esos momentos, a finales de los 50, estaba muy imbuida en el movimiento social, ¿no? Era una universidad militante. Y las estrategias de estos estudiantes, primeramente fue consolidar un colectivo de reflexión, ¿no? Entre ellos juntarse, crear esos espacios de intercambio, ¿no?, generar como esa consistencia de ideas, defendiendo un pluralismo pedagógico y estético, ¿no? Bueno, esa era una de las estrategias. Otra fue apoyarse en el propio movimiento de la universidad, que en ese momento luchaba por un presupuesto justo, como siempre estamos luchando nosotros en particular, y apoyó a ese movimiento de lucha por presupuesto. Y incluso también llevaba como esta propuesta, ¿no?, de defender el arte y la cultura desde esta perspectiva de justicia social, y por eso la idea de integrar el arte en la universidad. Quiero que entiendan que antes del 58 no teníamos el arte, la enseñanza del arte en nuestra universidad, que esto fue algo que se introduce en este momento. La tercera estrategia fue apoyarse en movimientos de otras facultades que también peleaban por un pluralismo pedagógico, como fue la Facultad de Arquitectura. Y que además otra de las estrategias fue intervenir activamente en todos los ámbitos políticos universitarios, ¿no?, en defensa del presupuesto universitario. Y bueno, después de varias idas y vueltas, se consigue generar la inclusión en la Universidad de la República. Se crea un plantel docente, y esto es muy interesante, que fue constituido por los propios estudiantes avanzados, porque los docentes de la enseñanza más académica decidieron no incluirse en la universidad. Por eso así aparece Silvestre Pezier como un docente, cuando era un estudiante avanzado dentro de la escuela, ¿no?, de Randonea. Todos los estudiantes concursaron y ganaron esas cátedras. Concursaron y ganaron las cátedras, ¿no? Estos estudiantes armaron, además generaron, y eso es muy admirable, ¿no?, un modo de enseñanza diferente. O sea, pudieron salir de ese modelo, y esto es interesante, porque ellos aprendieron en este modelo, pero lograron generar otro modo de enseñanza integral, que ahora vamos a ver a qué le llamaban, y de enfoque libertario. Estos estudiantes, estos docentes, en el plan 60 se incluyen en el ámbito universitario y generan actividades en el medio. Si podés pasar la siguiente, que sería, ahí está, ese registro en un diario. Es un chiste, pero lo que muestra es, lo que ven ahí en la imagen es un estudiante de Bellas Artes vendiendo sus cerámicas al vecino,
y el vecino diciendo, uy, qué linda forma, no tienen blanco. Blanco es un partido político allá, de derecha, conservador, ¿no? Entonces le dice, no, los blancos están en el horno, no furno. Los furnos para nosotros es los blancos. Entonces, esto es para demostrar la resonancia, ¿no?, de las actividades de Bellas Artes en el medio y cómo eso era utilizado, ¿no?, para el chiste político. Esta escuela entonces participaba en el medio, con ventas de cerámica, en las movilizaciones de los obreros a fin de los 60. Y en la dictadura, en el 73, fue, le decía yo, una facultad que fue cerrada. Quiero aclarar que no solamente fue cerrada, se desmanteló el edificio. Bueno, fueron exiliados muchos docentes, secuestrados también, ¿no?, muertos, prisión, ¿no? Y recién en 1985 pudo reabrir sus cursos y después de 8 años, ¿no?, desde el 85 al 93, pudo desarrollar cuadros docentes nuevamente, la inclusión en el presupuesto, ¿no?, todo un desarrollo de cátedra. Este es nuestro segundo escenario, si me permite la próxima. Pero este escenario era complicado porque en el 85, sin una enseñanza en esos 12 años de dictadura de arte, lo que aparecía en el contexto era incomprensible para los docentes y estudiantes, que venían con esa perspectiva del arte moderno. Y esto es muy interesante porque parece que hay una relación entre el saber, ¿no?, y la enseñanza. Y en el arte es muy claro porque el arte es muy dinámico, ¿no? Siempre está ocurriendo siempre cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar eso que siempre se está moviendo, ¿no? Es como ir detrás de Dionisos, Baco, ¿no?, como decía Nietzsche, se va yendo, va cambiando la forma y uno lo quiere agarrar y se convierte en otra cosa y se va a hacer. El problema de nuestro objeto de saber. Muy simple. Este entonces es nuestro segundo escenario. Estos primeros años significó un gran esfuerzo para la comunidad educativa que tuvo que armar sus cuadros docentes, generar investigación, ampliar el local, porque había muchos estudiantes y los locales quedaron chicos, y además sin presupuesto. Muy bien, ¿sí? Y esto a mí me interesa como marcar, porque da la casualidad de que las mismas personas de los años 50 eran los mismos del 85, de la reapertura. Y sobre esa comunidad docente, ¿no?, recayó la agresión, pero también recayó la posibilidad de generar nuevamente la apertura. Recayó, si bien fue agredida, pudo continuar con su propósito educativo, revisando sus fuentes y fortaleciéndose con la realización colectiva de actividades en el medio. Y esto habla de convicción. Y podríamos preguntarnos hoy, ¿dónde están las convicciones de nosotros los docentes? Como para poder generar acciones importantes, ¿no?, y continuar con nuestros propósitos educativos. Y también nos podríamos preguntar ¿cómo fue posible que esta comunidad se rearmara rápidamente en un contexto desolador? Y yo marco acá desolador, desolado, ¿no?, y no amenazante. Y les digo por qué. La reapertura democrática significó un tránsito hacia el régimen democrático, pero aún continuaban los dispositivos militares de represión en las calles, ¿no? O sea, había democracia, pero había racias, no sé si se entiende racias. La policía pasaba con sus grandes camiones y secuestraba gente. Es la democracia, ¿no? Muertes, desapariciones, secuestros que aún hoy no están cerrados, ¿no? Y es algo que todavía estamos doliendo, ¿no?, de esta situación. Y además en el 85 los exiliados volvían lentamente. Entonces había que sacar los cursos por los pocos docentes que quedaban, ¿no?, y en esa situación desoladora, ¿no? Y nos detenemos en ese momento, en el 85, para poder visualizar cómo fue que aquel grupo de docentes hizo frente a la ruptura de la enseñanza artística universitaria
infligida por la dictadura y cómo logró superarla y producir la continuidad de los cursos en condiciones problemáticas. Pensemos hoy nosotros docentes, ¿no? Sin presupuesto, muchos estamos en la misma todavía, ¿no? Con un pequeño local y una inscripción masiva, ¿no? Con pocos recursos humanos que no estaban actualizados en la dinámica del mundo del arte, quiero decir, ¿no? O sea, sin investigación, sin locales, sin docentes, sin presupuesto. Es como magia, ¿no? Hacer la magia. Para esto, y acá viene un poco mi posición sobre las prácticas docentes, es situar el lugar de la enseñanza en nuestras culturas para poder comprender nuestro rol, ¿no? Para poder resignificarlo, a ver qué significa ser docente. ¿Es solamente enseñar a otro que no sabe, que se supone que nosotros sabemos todo, ¿no? Parte de la ilusión. ¿Le puedo pedir otra, por favor? A ver si bajamos. Ahí va. De bailarín. Vale. Visualizamos las prácticas docentes como prácticas discursivas que se configuran singulares, se dibujan complejas, porque engloban lo diverso, existencial y heterogéneo dentro de un entramado sociohistórico. Por eso lo que traigo es una cartografía, no es un modelo a seguir, obviamente. Además, las prácticas docentes señalan el lugar de la cotidianidad, por eso es importante lo que estamos haciendo, estamos en la cotidianidad, en la vida, ¿no? Donde se produce el cambio por la irrupción de nuevos modos de obrar. Por lo tanto, incursionar sobre ellas es un modo de investigar sobre las discontinuidades y las dispersiones en los actos cotidianos de la docencia. Estas prácticas docentes, decíamos, las de la reapertura, se orientaron en las concepciones del Plan 60, que yo les comentaba, ¿no? De enfoque integral y desde una perspectiva libertaria. Y les vengo a traer cómo se concebía este enfoque integral y libertario de la enseñanza. En el Plan 60 se entendía que el fin de la educación, dice, es el situar al estudiante en la cultura. Decía en la cultura, no en el mercado laboral, que parece ser como lo que nosotros tenemos que proponernos, ¿no? En la cultura, en el sentido. Y esto significa que el sentido de la educación no es la transmisión de la información, es algo más, ¿no? Es la llave de acceso a la dinámica cultural, a su fluir, a la que el estudiante debía incorporarse crítica y creativamente, ¿no? Ese es como un quiebre. Apelaba a la aventura del conocimiento, pero a través de la emoción personal, del descubrimiento experimental del estudiante. Y esto también es importante, esto es lo integral, ¿no? No solamente estoy enseñando, sino que estoy tomando en cuenta la emoción del otro y las inquietudes del otro en función al campo de saber, ¿no? Un saber, que decía Jorge Raldonea, estaba fuera de esta emoción vital, hacía que el estudiante recorriera penosamente y sin entusiasmo sus estudios, sin encontrarle correspondencia con sus íntimas inquietudes. Y esto es el enfoque integral, ¿no? La enseñanza no es solamente el conocimiento, la enseñanza también son otras áreas del individuo, ¿no? Y que lo conecta al aquí y ahora de su sociedad. Y la otra preocupación del docente era ayudar a desarrollar la actitud de libertad responsable y mantener la pluralidad, que esto en el arte significaba el lúcido y libre ejercicio de capacidades creadoras en el ámbito de la educación. Este es el enfoque libertario. Y desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, yo creo que ese enfoque en la libertad implicaba correrse de esa concepción de la educación como una función social, ¿no? No es solamente una función social, es una formación integral que implica la libertad. No les digo que esto era fácil, ¿no? Porque
El problema en arte era del docente cómo orientar al estudiante sin ser dirigista, o sea, sin coartar la libertad de creatividad del otro. Y eso estamos como en la línea, ¿no? En la línea de esta cuestión, ¿no? Sin dirección, pero orientando, ¿no? Acompañando, pero sin intervenir sobre su campo de experimentación. Las prácticas docentes en este segundo escenario se caracterizaron por un arduo trabajo en equipo, porque al no haber recursos docentes, la forma que tenían era generar equipos docentes y que integraban, ¿no?, a esos estudiantes para formarse. Podríamos decir que se armaron equipos docentes de la nada. Otra característica es la preocupación de esa relación docente-estudiantil, ¿no?, de entender la libertad del otro en su formación, en relación al conocimiento, y también el trabajo de pesquisa sobre la dinámica del arte y sobre la transposición didáctica, sobre cómo llevo esas prácticas artísticas desconocidas al aula. ¿Cómo fue entonces que este colectivo pudo reconstruir la escuela después de la dictadura? Y esto es interesante, porque no es que se hizo así de la nada, ¿no? Nosotros decíamos mágicamente. No, en dictadura, que ustedes deben saber que no estaba, se negaba el derecho, ¿no?, a asociación, los colectivos de producción de arte se juntaban para producir arte, pero también para intercambiar ideas en dictadura. Entonces, si existió la posibilidad de la reapertura, fue porque hubo colectivos que estaban trabajando juntos, ¿no?, en estas producciones de arte, y que lograron generar una consistencia. Y también porque estos colectivos tenían una comunicación fluida con el exterior, ¿no? Había comunicación entre los docentes exiliados y estas comunidades de producción de arte. Y miren qué interesante, porque los problemas que aparecían en ese intercambio epistolar era que el control de la administración de la escuela no podía formar parte, no podía ser de los organismos estatales, ¿no? El control de la escuela no podía ser de los organismos estatales, tenía que ser de la propia escuela. Los dineros, la distribución del dinero, la compra de los materiales, los recursos, todo lo tenía que administrar la escuela. Otra preocupación era qué pasaba con la falta de local, ¿no? Y bueno, en la reapertura lo que ocurrió fue que docentes y estudiantes de forma voluntaria construyeron, ampliaron locales para la recibida, para la recepción de los nuevos estudiantes. Estaba el problema de la formación docente y también se discutía algo que es muy interesante, porque al final de la dictadura aparece en un decreto la creación de una escuela de bellas artes, pero no por concurso. Y esto en la reapertura democrática se retomó por parte del presidente de aquel momento, Sanguinetti, y lo quiso llevar adelante. Sanguinetti quiso crear una escuela de bellas artes cuando ya había una escuela de bellas artes que había sido cerrada por la propia dictadura. Y esto es muy interesante porque los estudiantes en esa revista que ustedes ven allí, la revista Taller, denunciaron esto como una maniobra de un gobierno que, a pesar de ser democrático, tenía los vicios e intereses de la dictadura y desconocía el cierre y desmantelamiento de Bellas Artes. Esto a lo mejor les resulta conocido, ¿no? Es interesante cómo se conformó este grupo humano con los exiliados, con los que estaban acá,
y con esos estudiantes que venían a inscribirse para apoyar la reapertura. Y esto me parece también que es muy interesante, ¿no? Esa presión a nivel popular que se ejerció, que fue gracias a las actividades de docentes y estudiantes en el medio. O sea, ¿por qué se pudo lograr la inscripción nuevamente en el presupuesto universitario? Porque Bellas Artes era reconocida en la sociedad y la sociedad quería mantener esa escuela y no otra. Era una escuela que estaba en la calle, ¿no? Estaba muy abierta a lo que estaba ocurriendo en el entorno. En este sentido, la reapertura de Bellas Artes en el 85 no fue fácil, en tanto que su recomposición docente, orientada por los principios de una enseñanza integral y libertaria, esa del Plan 60, ponía en tensión y denunciaba el modelo autoritario que seguía dominando el campo de la cultura y la educación en la recuperación democrática del país. Y en resumen, en estos primeros años de curso, Bellas Artes se componía de un plantel docente menoscabado por los exilios, las muertes, la falta de continuidad en la formación, la falta de investigación sobre la dinámica del arte, la falta de presupuesto, y esto fue solucionándose a través de denuncias públicas en la calle por parte de docentes, egresados y estudiantes, con llamativas puestas en escena y con mucho humor. También es importante decir que existía una comunidad docente que tenía las convicciones. La próxima. Y acá les muestro algunas imágenes. Un poquito, esta es una fotografía de una campaña de sensibilización, ¿no? Que muestran los chapones, ¿no? Chapas grandes con dibujos y textos que interpelaban al público, ¿no? Ahí hay una frase que ustedes deben reconocer porque hay un plato de Peciar, ¿no? Libertad para soñar, evitar sin dogmas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? La imagen en la calle, ¿no? Dialogando con el transeúnte, con el ciudadano, ¿no? Generando reflexiones comunes desde el arte en nuestro caso. La próxima. Las ventas populares, ventas de cerámica, de afiches. Lo interesante acá es que el estudiante que había generado esas piezas las vendía, ¿no? Y tenía esa relación como productor con el público objetivo, diríamos hoy, ¿no? Con ese al que se dirigía la propuesta. Seguimos otra. La construcción de los salones, ¿no? Con docentes, estudiantes, los vecinos, todos voluntariamente para albergar a esa gran inscripción. Y la próxima. La divulgación de lo que era la enseñanza, ¿no? Esa enseñanza integral y libertaria se divulgaba en actividades, en la calle, donde se recreaban experiencias. En este caso tienen el diagrama del centro de interés espacio-color, ¿no? Se armaban esos esquemas, los generaban en la calle para que la gente pudiera hacer ese recorrido experimental, ¿no? Seguimos. Y ya estoy terminando. Además de las estrategias que hemos mencionado a nivel colectivo, queremos señalar en particular el uso de las metáforas visuales en la calle, o sea, el arte en la calle, ¿no? A través de metáforas, de imágenes, porque entendemos que el uso metafórico es un modo de resistencia y de posicionamiento político, de acción creativa para poder decir, nombrar y reflexionar sobre aspectos sumamente complejos de la enseñanza artística en la órbita pública universitaria. Además son llaves motivadoras, ¿no? Que motivan a la reflexión. Podríamos preguntarnos hoy, ¿y por qué la imaginación como resistencia política, ¿no? Y a 50 años del mayo 68, esta pregunta puede tener otro sentido hoy, ¿no?
En 1993, o sea, después de 8 años, la escuela logra cambiar de estatuto de escuela a Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Esto implica una consolidación de la enseñanza del arte en la universidad, no es solamente un cambio de nombre. Pero también, pero también en ese mismo año fallece Jorge Randonea, ¿sí? Y ustedes saben que el año pasado perdimos a Silvestre Peciar, o sea, es una generación que nos va dejando y de la que nosotros tenemos que recuperar como esas concepciones, ¿no? de actualizarlas en nuestro contexto, ¿no? Para seguir estas luchas. Y al terminar, vamos a seguir. Antes, que no vean. Para terminar, yo quería rescatar, entonces, resumir 5 puntos que me parece de interés para reflexionar en el marco de pensar la educación en América Latina, ¿no? Primero, la importancia de darle sentido a un enfoque integral de la enseñanza, ¿no? No solo se trata de información lo que hacemos, ¿no? de brindar información. También integramos esa emoción vital que hace posible dar un sentido existencial no solo a la formación del estudiante, sino también a nuestras prácticas docentes, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Solamente damos información. Eso lo puede hacer la computadora. Podemos sacar de YouTube todo lo que quieran, ¿no? YouTube. Esto nos humaniza y creo que ahí está el punto. Es una educación que está en una relación humana con el otro, ¿no? Edificamos juntos un campo de saber, lo construimos. 2, la importancia de mantener posiciones pluralistas, abiertas, no dogmáticas, para comprender la complejidad de la dinámica cultural y espiritual y el saber que estamos estudiando. Y esto significa poder escuchar lo diferente, integrar la alteridad con lo problemático y las dificultades que significan, pero es un desafío. 3, la importancia de generar espacios colectivos como lugar de formación e intercambio para generar posiciones fuertes, críticas, plurales, creativas. 4, la importancia de vincularse con la sociedad a través de actividades concretas en el medio que apunten a reflexionar sobre los modos de vida que tenemos y los francos intercambios con los movimientos sociales en la calle. Y 5, la importancia de visualizar cuáles son las amenazas a nuestra labor educativa y existencial y planificar acciones que tiendan a su desarme, ¿no? Entonces, todo esto para resistir creativamente, para generar una educación universitaria pública y de calidad, no en referencia a los estándares de otros marcos educativos como el Plan Bolonia, sino en relación a nuestras sociedades y culturas. Por acá la próxima, entonces, compañeros, y finiquitamos. ¿Llegamos? Muchas gracias.